Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, soy especialista en patología de obras de construcción, en lo específico estructuras de hormigón armado. También soy especialista en análisis y comportamiento estructural. En esta lección veremos el método para dimensionar y o verificar elementos estructurales solicitados a flexión simple de acero. Básicamente la norma que vamos a aplicar es la NSH 427, especificaciones para el cálculo de estructuras de acero para edificios. Lo primero es flexión simple, recordar los conceptos básicos, ¿no? Método clásico, tensión admisible, que es lo que se debe cumplir cuando verifiquemos que la tensión de trabajo dividido por la tensión admisible debe ser sí o sí menor o igual que 1. En el caso de flexión simple, la tensión de trabajo se calcula con la fórmula de la viga, que es esta, ¿no? Momento flector crítico, es decir, yo lo primero que tengo que hacer antes de verificar una viga sometida a flexión es construir el diagrama de momentos flectores e identificar el momento flector crítico, el máximo que se produce en la viga. Si es una viga simplemente apoyada como la que estamos viendo acá, sería en centro vano y sería QL cuadrado partido por 8. Ese momento flector crítico se multiplica por V, que V es la distancia desde el centro de gravedad al punto donde yo quiero calcular la tensión, en este caso la tensión máxima, ya sea en el extremo comprimido, más comprimido, la fibra más comprimida, o bien en la fibra más traccionada, ¿ya? En general, si utilizamos perfiles simétricos, ¿ya? Homogéneos, acero, ¿no? Sección homogénea, un perfil típico WT o un perfil cajón, V va a ser la mitad de la altura, ¿no? Va a ser H medio en general, ¿no? Es muy raro que sea el valor de V sea distinto, salvo que tengamos, por ejemplo, un perfil asimétrico como un perfil T, por ejemplo. Dividido por la inercia, que la inercia es la inercia que arroje o que determinemos a partir de un catálogo, ¿no? Del catálogo de perfiles. Ahora, igual se puede calcular, digamos, pero en general las propiedades geométricas de la sección las obtenemos de catálogos como el catálogo de Syntax, por ejemplo. Ya, entonces tenemos que la tensión de trabajo es el momento crítico por V, que va a ser la mitad de la altura en general del perfil, dividido por la inercia, que es una propiedad geométrica que sacamos del catálogo. Y por otra parte tenemos la resistencia del material, y dividido por factor de seguridad nos da la tensión admisible de ese material, canto traccionado, resistencia a tracción, ¿no? Y canto comprimido considerando la resistencia a compresión del material. Flexión simple. Fíjense bien, acá tenemos una viga, un perfil WT, simplemente apoyado con una carga puntual en el centro. En este caso, aquí está el diagrama de momento flector, conduce a un momento flector crítico o máximo en la sección de centro vano, entendiendo que esta carga P está siendo aplicada en el centro de la viga, que en este caso tiene un valor P por L dividido en 4. Ese sería el momento flector que nosotros debemos usar en los cálculos. En esta sección, que está aquí el corte, fíjense bien, hay un eje neutro, que está en la mitad de la altura del perfil, en H medios, perfil simétrico, ¿no? Por lo tanto, sobre el eje neutro lo que está pasando es que el perfil se comprime, ¿no? Fuertemente, ¿no? Y abajo, bajo el eje neutro, el perfil se tracciona. En general, la compresión es crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden presentar fenómenos de inestabilidad. Esta viga puede pandear lateralmente, producirse un pandeo lateral torsional, ¿no? Entonces, en general, la resistencia del canto comprimido va a ser la crítica. En el caso del canto traccionado no hay fenómenos de inestabilidad involucrados, por tanto el perfil es esperable que falle por agotamiento, es decir, la tensión admisible va a ser el límite elástico multiplicado por un coeficiente de minoración, que generalmente es 0,6, ¿no? Utilizando factor de seguridad igual a 1,67. Entonces en general vamos a mirar más lo que es el canto comprimido, ¿no? Porque es el que va a controlar la capacidad resistente de la sección del perfil en general, digamos. Otra cuestión que es interesante tener presente es las nomenclaturas, ¿no? Fíjense bien, aquí tenemos un perfil WT, que es comúnmente el que se utiliza en vigas. Tiene un ancho, el ancho de ala, que se denomina como una B mayúscula, ¿no? Tiene la altura del perfil, que se denomina con una H mayúscula, y tiene una altura del alma, que se denomina o se denota
con la letra H. Tenemos el espesor del ala, T sub F en algunos casos, y que en este caso es E, ¿no? Y tenemos el espesor del alma, que aquí yo le he llamado T, pero en general se denomina TW. TF y TW al espesor del alma. Y tenemos los ejes, eje X y eje Y. Entonces en este caso el perfil es simétrico tanto respecto del eje principal de inercia X y del eje principal de inercia Y. Ahora bien, del punto de vista del dimensionamiento, entonces, flexión simple. La tensión de trabajo ya vimos que se calcula con la fórmula Navier, M por V dividido por la inercia. Si nosotros definimos como módulo resistente a la inercia dividido por V, nos da, ¿no es cierto?, que la fórmula cambia, ¿no? Ahora ya no es M por V partido por la inercia, sino que ahora es M partido por W. Esta fórmula es muy cómoda de ocupar. ¿Por qué? Porque tenemos el momento crítico de la viga, lo hemos determinado a través del diagrama de momento flector, y tenemos el módulo resistente en general del eje fuerte que se obtiene directamente del catálogo del perfil, del catálogo de cinta, ¿no? Por lo tanto, inmediatamente podemos calcular la tensión de trabajo, que la tenemos que comparar con la tensión admisible. Entonces, si bien la resistencia a compresión y tracción del acero es similar, se deben tener presente consideraciones de inestabilidad en la zona comprimida del perfil, que es lo que mencioné hace un rato. Veamos entonces, si no hay riesgo de inestabilidad lateral torsional, lógicamente la tensión admisible tanto del canto comprimido como del canto traccionado va a ser 0,6 sigma I, ¿no? Y eso se cumple siempre en la zona traccionada. Pero fíjense bien, en la zona comprimida no necesariamente va a ser 0,6 sigma I, porque van a haber riesgos de inestabilidad local de los elementos, pandeo local, como también inestabilidad lateral, pandeo lateral torsional que se consigue, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente en los cálculos, ¿no? Si nosotros no consideráramos riesgo de inestabilidad lateral, bueno, sería la tensión en el borde comprimido, en el canto comprimido, también sería 0,6 sigma I, que es equivalente a dividir por un factor de seguridad de 1,67. ¿Qué es este fenómeno del pandeo lateral torsional? Que es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y de alguna forma lo vamos a explicar en esta lección. Fíjense bien, yo tengo una viga que está sometida a una carga puntual en el centro que va a originar un determinado momento flector. La viga, antes que actúe la carga es 0, ¿no? No está la carga, está en la posición 1. Cuando actúa la carga, la sección, que es la sección de centro urbano que estamos viendo acá, ¿no?, adopta la posición 2, es decir, baja, se deforma la viga a un determinado valor, ¿no?, un descenso vertical, ¿no? Y yo puedo retirar la carga y la viga vuelve a la posición 1. ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo correcto. Un buen diseño permite que al aplicar la carga, la viga se deforme, carga de deformación, ¿no? Y una vez que yo retiro la carga, la viga vuelva y no haya deformaciones remanentes. ¿Qué puede ocurrir si esta viga no está bien diseñada desde el punto de vista del pandeo lateral torsional? Podría ocurrir que la viga está en la posición 1, adopta la posición 2, y cuando está en la posición 2, adopta finalmente la posición 3, es decir, se produce un desplazamiento lateral y la viga se tuerce, la viga rota, ¿no?, y adopta la posición 3, que es colapso. La viga ya está en el suelo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el dimensionamiento? En general, lo que garantizábamos es que pase de la sección 1, posición 1 a la 2 y vuelva, ¿no?, porque no estábamos teniendo en cuenta el riesgo de que la pieza adopte la posición 3. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es dimensionarla de tal manera que siempre el desplazamiento o el comportamiento de la viga sea pasar de la sección 1, posición 1, a la posición 2 y retornar, ¿no? Nunca ponerse en la posición 3, que repito, es colapso. Entonces nosotros tenemos que dimensionar la viga para que resista el pandeo lateral torsional, es decir, para que no se produzca pandeo lateral torsional en la viga. Otro aspecto interesante que tenemos que tener en cuenta también es el pandeo local, es decir, existe riesgo que los elementos que están comprimidos, que es el ala superior y parte del alma, existe riesgo que se produzca pandeo local. Y ese pandeo local podría desencadenar finalmente el pandeo flexional y el pandeo lateral torsional.
Por lo tanto, es también muy peligroso. Por lo tanto, igual tenemos que chequear y verificar que los elementos que están comprimidos de este perfil que está sometido a flexión simple, esos elementos no vayan a bandear localmente. Veamos entonces cómo vamos resolviendo la forma en que vamos a verificar este perfil, ¿no? Entonces lo primero es ponernos en una situación. Nos vamos a poner en una situación en que no existe riesgo de bandeo lateral torsional, ¿ya? Vamos a suponer que no hay riesgo y vamos a evaluar solamente condiciones asociadas al bandeo local, considerando que no hay riesgo de bandeo lateral torsional. Y lo que vamos a hacer después que verifiquemos la viga, si cumple o no, considerando bandeo local y la flexión propia en que está actuando la viga, después lo que vamos a hacer es verificar efectivamente que esa hipótesis, ese supuesto se cumpla, ¿no? Que si consideramos que no había riesgo de bandeo lateral torsional, que efectivamente no lo hay. ¿Cómo se resuelve el tema de las vigas considerando que no existe riesgo de bandeo lateral torsional? Bueno, lo primero que hay que hacer es clasificar la sección. Las secciones sometidas a flexión clasifican como plásticas, compactas o esbeltas. Si la sección clasifica como plástica, la tensión admisible es 0,66 por sigma, es decir, se premia un 10% la resistencia del acero respecto de la tensión admisible que comúnmente se utiliza. Si es sección compacta, es 0,6 sigma i, y si es sección esbelta, es 0,6 sigma i, pero corregida por un factor de bandeo local Q sub S, que ya vamos a ver, digamos, cómo se calcula y cómo se determina, para el caso en que la sección clasifique como esbelta. Conceptualmente, ¿qué significa que la sección clasifique como plástica? Que a medida que yo voy incrementando el momento flector y se van produciendo las tensiones normales respecto de la sección, en la fibra extrema se alcanza el límite elástico, en la fibra extrema superior se alcanza el límite elástico sin que se produzca bandeo local. Es más, el resto de las fibras que están más abajo de esa fibra extrema también empiezan a plastificar de manera gradual, acercándonos al eje neutro. Y llega un momento en que todas las fibras de la sección, tanto la zona comprimida como la zona traccionada, plastifican y no se produjo bandeo local. No se produjo inestabilidad de los elementos locales. Esa sección clasifica como plástica. Es decir, aquella sección que garantiza de alguna forma que todas las fibras, plastifiquen antes que se alcance o se desarrolle o se desencadena bandeo local, esas secciones se clasifican como secciones plásticas. Sección compacta. Incremento el momento flector, en la fibra extrema aumenta las tensiones, se alcanza el límite elástico en la fibra extrema, empiezan a plastificar otras fibras gradualmente hacia el eje neutro, y en ese intermedio, antes de llegar al eje neutro y respecto a la fibra superior, se produce bandeo local del elemento comprimido. Es decir, esa sección garantizó que se alcanzara el límite elástico pues solamente de la fibra extrema al momento de que se desencadenara o antes que se desencadenara el bandeo local. Pero no me garantizó que todas las fibras plastificaran. Antes que todas las fibras plastificaran, se produjo bandeo local. Esas son las secciones compactas. Y las secciones esbeltas son aquellas que se incrementa el momento flector y en la fibra extrema no alcanzo a movilizar el límite elástico del acero, y antes de que la fibra extrema llegue a ese límite se produce bandeo local, que es lo crítico, que es lo más crítico, ¿no? Que eso es lo que debemos evitar, ¿no? Porque en general, que yo garantice que en la fibra extrema se alcance el límite elástico sin que se produzca bandeo local es lo deseable, ¿no? Ni hablar si en todas las fibras, ¿no? Muy deseable, ¿no? Pero deseable es que sea una sección compacta, que me garantice al menos eso, desde el punto de vista del dimensionamiento. Lo que sí no puede pasar es que sea una sección esbelta, en que antes que se alcance la plastificación de la fibra extrema, la sección o el elemento bandee localmente. Eso yo lo tengo que evitar sí o sí. Por eso que debo evaluar si la sección clasifica como plástica, compacta o esbelta para tomar decisiones. Y además, repito, de cómo clasifica la sección es la tensión admisible que yo voy a utilizar en los cálculos.
Fíjense bien, ¿cómo se hace esto entonces? Bueno, para ver si la sección clasifica como plástica, compacta o esbelta, hay límites, ¿no es cierto? Límites de control. Y que están asociados a la esbeltez local de mi elemento. Yo tengo que calcular la esbeltez local de mi elemento ala, o de parte del elemento ala, y la esbeltez local del alma. Si estoy considerando, por ejemplo, un perfil doble T. Recordemos, ustedes pueden ver la lección anterior de compresión axial, ahí se explica, ¿no es cierto?, cómo se calcula el ancho plano, pero de un perfil doble T el ancho plano es considerar el ancho total, restarle el espesor del alma y eso dividirlo en dos, ¿no? Y ahí tengo el ancho plano. Y el ancho plano lo divido por el espesor del ala y me da la esbeltez local de mi elemento. Lo mismo hago con el alma, que es la altura, por lo tanto a la altura total h le voy a restar 2 veces el espesor de las alas y eso lo voy a dividir por el espesor del alma y eso me da la esbeltez local del alma. Y esas esbelteces las tengo que comparar con esbelteces límites, ¿no? Por ejemplo, para que clasifique como plástica, se tiene que cumplir que la esbeltez, ¿no es cierto?, del ala sea menor o igual que este límite de esbeltez plástica y el alma lo mismo, ambas, ¿no? Si alguna de las dos no se cumple, o bien las dos, la sección pasa al siguiente peldaño, clasifica como compacta. Pero antes de ver si clasifica como compacta, tengo que comparar la esbeltez con el límite de sección compacta, tanto del ala como del alma. Y si uno de estos dos no cumple, o ambos, la sección clasifica como esbelta, que es la situación más crítica. Consideraciones importantes, fíjense bien, para que la sección clasifique como plástica, tiene que haber simetría respecto al plano de flexión, en general los perfiles doble T cumplen, unión continua a la alma, es decir, si estoy ocupando perfiles doble T soldados, la soldadura tiene que ser continua, no ser sección híbrida, es decir, no ser fabricada el alma y el ala con distintos tipos de acero, y no ser sección plegada. Los perfiles plegados no pueden clasificar como sección plástica. ¿Estamos? Empezamos el recorrido inmediatamente en compacta, ¿no? Verificar si cumple con ser compacta o esbelta. Pero los perfiles plegados, las secciones plegadas, no pueden clasificar como plástica, por lo tanto no pueden ganar este premio, ¿no?, este 0,66, sino que parten con 0,6 como tensión admisible. Eso es súper importante. Veamos los límites. Tabla 14, NSH 427. Fíjense bien el límite para que la pieza clasifique como sección plástica. El ala y el alma. En el caso del ala, el ala puede ser no atizada, un perfil doble T, o puede ser atizada, un perfil cajón. El ala pasaría a ser un elemento atizado. ¿Por qué? Porque los dos extremos están rigidizados. Si es no atizada, el límite es 430 partido por la raíz cuadrada del límite elástico. Y si está atizada, 1560 partido por la raíz cuadrada del límite elástico. En el caso del alma, fíjense bien cómo estamos en el caso de flexión simple, F sub C, ¿no es cierto?, que es la tensión de compresión, si estuviese actuando un esfuerzo axial externo, es decir, si tuviéramos flexo-compresión, que no es el caso. Por lo tanto, es 3450 partido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. Porque si esto es 0, fíjense bien, este término aquí se hace 0, 1 menos 0, por lo tanto me queda 3450 el límite del alma. Entonces ahí tengo el ala y el alma, los límites. Como ya calculé la esbeltez local de estos elementos de mi perfil, comparo. Y si ambos cumplen, la sección clasifica como plástica. Si uno de ellos no cumple o los dos, salto al siguiente peldaño. ¿Ya? Compacta, ¿no? En que las esbelteces límites están en la tabla 4 para elementos no atizados y en la tabla 7 para elementos atizados. Y en el caso del alma se saca directamente en función, ¿no es cierto?, de si el perfil es armado y laminado o si el perfil es plegado. Ahí están los valores límites que se obtienen de manera inmediata. Para entender bien esto de la tabla 4 y la tabla 7, te recomiendo que veas el video, la lección correspondiente a compresión axial en acero, donde se aborda esto con profundidad. De todas formas, hagamos un breve resumen si la sección no clasifica como plástica. Tenemos la duda si es compacta o es esbelta.
Entonces fíjense bien, alas no atiezadas, ya lo mencioné, calcular la esbeltez local y compararla con esta esbeltez límite que corresponde o está asociada a la tabla 4 y 5. ¿Ya? Si la esbeltez de mi elemento es mayor que esta esbeltez límite, tablas 4 y 5, significa que existe riesgo de pandeo local, por lo tanto corresponde calcular un QSUS, ¿ya? Que la metodología está contenido, repito, en la norma NSH 427 o bien viendo esta lección de compresión en acero. Tablas 4 y 5, de ahí en el fondo se saca la información para poder hacer los cálculos. Ahora fíjense en el caso de alas atiezadas, ¿ya? Lo mismo, se ve y se evalúa, ¿no es cierto?, si existe riesgo de pandeo local. Si mi esbeltez es mayor que la esbeltez límite, existe riesgo y se procede haciendo los cálculos con estas fórmulas que están acá. ¿Ya? Aquí están todos los datos y toda la información, que lo que es I sub 0, H medio, cómo se calcula I sub 0, ahí está la formulita. Entonces fíjense bien, para calcular en el caso de las alas atizadas cuando existe riesgo de pandeo local, se utiliza esta fórmula que es el área efectiva menos que corresponde al área de la sección del perfil menos ancho plano del elemento menos ancho eficaz que corresponden a lo que calculamos en las tablas 7 y 8. A partir de eso se calcula un I efectivo. Aplicando la fórmula de Steiner se calcula una inercia efectiva y se obtiene lo que se conoce como un módulo resistente efectivo, que es un módulo resistente un poquito menor que el real. ¿Ya? Como es menor, la tensión de trabajo finalmente que yo calculo como es M dividido por W, como W es menor, la tensión de trabajo resulta ser mayor. Si la tensión de trabajo resulta ser mayor y aún así el perfil verifica, significa que ese perfil no tiene riesgo de pandeo local, el ala. Me estoy protegiendo, ¿ya? Tengo esa reserva. Como verificó el perfil para un módulo resistente menor que el real, esa diferencia que tengo ahí es la que me protege de que no se produzca pandeo local del ala. Haciendo un resumen, tenemos entonces, tengo un perfil doble T, por ejemplo, o un perfil cajón. Son los que comúnmente van a trabajar a flexión, ¿no? Perfil doble T, tengo alas, elementos no atiezados, y tengo el alma, elemento atiezado. Si es un perfil cajón, tengo los 4 elementos atiezados. Por lo tanto, el ala superior es un elemento atiezado en el caso del perfil cajón. Yo calculo la esbeltez local de cada uno de estos elementos, ancho plano lo divido por los espesores, y lo voy comparando con las esbelteces límites para ir tomando decisiones. Acá hay una tabla resumen final, ¿no? Sección plástica. Entonces, si yo tengo un ala de un elemento, un ala, por ejemplo, del perfil doble T, es un elemento no atiezado. Por lo tanto, el límite de sección plástica es este. Si tengo un perfil cajón, ala sería elemento atiezado, por lo tanto, este es el límite. ¿Ya? Y el alma, que siempre va a ser un elemento atiezado, este es el límite para ver si la sección clasifica como plástica. Recordar que tanto ala como alma deben cumplir con este límite. Si uno de los dos o ambos no cumple, bueno, aquí están los límites de sección compacta, siguiendo un poco la misma lógica, pero aquí aparece el concepto de perfil laminado, plegado o perfil cajón, ¿no? Aquí están los límites, ¿no?, para cada una de las situaciones, que es esperable que la esbeltez local de mis elementos sea menor que estos límites según corresponda, pero igual, ¿no?, para que finalmente el perfil clasifique como compacto y la tensión admisible simplemente sea 0,6 sigma I. Es crítico y muy complejo de que el perfil clasifique, sobre todo a flexión, ¿no?, clasifique como esbelto, porque obliga a seguir esta metodología que les expliqué acá, ¿no? ¿Sí? Hacer este cálculo con estas fórmulas, ¿no?, que aparecen acá, ¿ya? Y ciñéndose a lo que indican las tablas 4, 5 y 7 y 8. ¿Ya? Es muy complejo, pero repito, esto está súper bien explicado en el video de compresión axial en acero. Y bueno, hay algunos temas particulares que proceden en flexión simple,
ya que es esto que aparece acá, ¿no es cierto? Pero que de alguna forma aquí están las fórmulas y aquí está el esquema de a qué corresponde cada cuestión, ¿no? Cada parámetro que aparece acá. Lo importante aquí es lo que yo señalé. Lo que buscas aquí es reducir el módulo resistente, y si al calcular la tensión de trabajo aún la pieza verifica con ser menor igual que la tensión admisible, estás protegido de que se produzca pandeo local en ese elemento que clasificó como elemento esbelto. Con eso estaríamos ok. Es decir, flexión simple, calculaste la tensión de trabajo con la fórmula Navier, calculaste la tensión admisible, sección plástica 0,66 sigma I, sección compacta 0,6 sigma I, sección esbelta 0,6 sigma I por Q sub S, o bien corrigiendo el módulo resistente, aumentando la tensión de trabajo. Y con eso verifican, ¿no? El cociente de tensión de trabajo partido de tensión admisible menor o igual que 1. Y con eso está resuelto el tema de flexión simple desde el punto de vista de la resistencia, considerando solamente el caso de que se produce pandeo local. Veamos ahora el tema del riesgo de pandeo lateral torsional, porque nosotros tenemos que ahora que verificó la pieza, entendemos que verificó la pieza con los cálculos que acabamos de hacer, ahora lo que interesa es comprobar efectivamente que la pieza no pandea lateral, un pandeo lateral torsional que se llama. Entonces, fíjense bien, no existe riesgo de pandeo lateral torsional cuando la distancia entre arrastramientos es igual o menor a también una longitud. Existen dos longitudes límite, L sub P y L sub C. Son límites que vamos a ver cómo se calculan, ¿no? Entonces, si la longitud o la luz libre de mi viga, que puede ser, fíjense bien, L sub M, que puede ser la distancia entre apoyos, puede ser la distancia entre apoyo y un arrastramiento central, puede ser, fíjense bien, si tenemos dos arrastramientos, L sub M podría ser la distancia entre dos arrastramientos. Es decir, L sub M es la distancia que está afecta a moverse o desplazarse lateralmente. Entonces, fíjense bien, no hay riesgo de pandeo lateral torsional cuando L sub M es menor que una cierta distancia o longitud límite, que se llama L sub P. O bien, ¿no es cierto?, cuando L sub M es mayor que L sub P, podría pasar, pero si es menor que L sub C, tampoco habría riesgo de pandeo lateral torsional. Que sea menor que L sub P, o bien que sea mayor que L sub P, pero menor que L sub C. Si se cumple esta primera condición, que es menor que L sub P, es posible utilizar en los cálculos una tensión admisible igual a 0,66 F sub I o 0,6 F sub I según cómo clasifique la sección. Si L sub M es mayor que L sub P y menor que L sub C, solo es posible utilizar 0,6 F sub I por Q sub S, o la tensión de trabajo calculada con el módulo resistente corregido. Es decir, aquí no procede aplicar 0,66. Si estoy en este rango, en esta zona de longitud, L sub M, solo puedo ocupar esta fórmula, 0,6 F sub I por Q sub S. Pero tiene que ser menor a LC. ¿Qué pasa si L sub M es mayor que LC? Se produce pandeo lateral torsional. Entonces, lo que yo tengo que verificar es que sea menor que LP o bien menor que LC, según se cumpla en la fórmula que finalmente yo ocupo para calcular la tensión admisible. Pero en paralelo garantizo que no se produce pandeo lateral torsional. Si L sub M es mayor que L sub C, existe riesgo de pandeo lateral torsional y ahí tengo que entrar en el cálculo de piezas de viga sometida a flexión simple con riesgo de pandeo lateral torsional. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo pienso en una viga que está afecta a pandeo lateral torsional, la manera de dimensionar esa viga para reducir ese riesgo y evitar que se produzca ese pandeo lateral torsional es teniendo una sección más robusta. Esa sección más robusta impacta a lo largo de toda la viga, porque la viga tiene que ser de sección uniforme. Costos, ¿no?
Y 2, le estoy agregando un tremendo peso propio a la viga. O sea, estoy aumentando las cargas de peso propio del sistema estructural. Entonces la pregunta es, más que irse por el camino de dimensionar la viga afecta a pandeo lateral torsional, ¿no habrá alguna forma más simple y más económica de garantizar que la viga no tenga o experimente pandeo lateral torsional? Fíjense bien, ¿qué es lo que está pasando? Que el SUM es mayor que el SUC. Entonces, ¿qué pasa si el SUM es 3 y 3? Son 6 metros. Y yo lo que hago ahora es poner 2 arrastramientos en vez de 1. Entonces me queda 2, 2, 2. O sea, el SUM se reduce a 2. Y si el SUM se reduce a 2, puede ser que ahora sea menor que el C. Entonces, fíjense bien. A partir de esta fórmula yo lo que puedo hacer es jugar con el número y posición de los arrastramientos de tal manera de impedir el desplazamiento lateral de la viga y no que sea necesario aumentar la sección, las dimensiones de la sección de la viga con los kilos de acero extra que tendría que colocar y con el impacto que tiene sobre las mismas cargas que actúan en el sistema al aumentar considerablemente el peso propio. El camino generalmente es ese, arrastramientos. Piensen ustedes lo siguiente, vigas T de un puente vehicular. Esas vigas tienen unos insertos, unas horquillas soldadas en la parte de arriba, en el ala, ¿no? Que se insertan, quedan insertas dentro de la losa de hormigón, ¿no? Por lo tanto, la viga se ancla muy bien. Lógicamente, esa viga, al estar muy bien amarrada con la losa estructural, tiene impedimento de desplazarse lateralmente. Por lo tanto, una viga de esas características no va a experimentar pandeo lateral torsional porque tiene restringido en todo su largo el desplazamiento lateral por la losa estructural. Entonces, lógicamente, el tema del arrastramiento es una solución viable y en muchos casos la viga queda arrastrada de manera natural porque hay algo, la viga por algo se proyecta, ¿no? Porque tiene que resistir una plataforma de algo, ¿no? Entonces van a haber vigas secundarias, va a haber una losa, va a haber algo que en general va a restringir el desplazamiento lateral, ¿ya? Ahora, si no, usamos arrastramientos, que son estos dispositivos, fíjense bien, aquí están. Estos, que son vigas secundarias de menor sección, más esbeltas, ¿no? Que lo que buscan solamente es evitar que este elemento se desplace lateralmente. Incluso se pueden usar cables de acero para arrastrar, ¿ya? Impedir desplazamiento lateral. Por lo tanto, esta es la vía. Lo que sí nosotros tenemos que garantizar es esto, ¿no? Que L sub M sea menor que L sub C. Y ojalá menor que L sub P, de tal manera que podamos aplicar una tensión admisible más alta. Aquí hay como un resumen, ¿no es cierto?, para que ustedes entiendan esto de qué fórmula ocupo y en qué situación me encuentro, ¿ya? Fíjense bien, aquí está la fórmula general, tensión de trabajo menor o igual que tensión admisible. Aquí está la tensión de trabajo, que siempre se calcula como el momento partido por el módulo resistente. Entonces, fíjense bien, en el caso de perfiles T, la sección podría clasificar como plástica, 0,66 F sub I, podría clasificar como compacta, 0,6 F sub I, o bien como esbelta, 0,6 F sub I por Q sub S, y Q sub S en este caso correspondería al Q asociado al elemento ala. Lo mismo pasa en un perfil cajón. En un perfil cajón yo podría usar 0,66 F sub I o 0,6 F sub I, ¿ya? De tensión en función si clasifica como plástico o clasifica como compacto. Pero fíjense bien, si un perfil cajón clasifica como esbelto, no hay elementos no atizados, por lo tanto no puedo hablar de Q sub S. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando un perfil cajón clasifica como esbelto? Para yo tener en cuenta el riesgo de pandeo local, si no tengo Q sub S, porque todos los elementos son elementos atizados. Entonces, en este caso, la corrección va por el lado de la tensión de trabajo. Aquí el Q sub S que se asume es 1, ¿ya? Y lo que se corrige es la tensión de trabajo al recalcular
el módulo resistente. Como tengo un módulo resistente más pequeño, la tensión de trabajo da mayor, y si aún así verifica con ser menor o igual que 0,6 F sub I, estoy protegido respecto del riesgo de pandeo local en el elemento, en la sección del perfil cajón. Y fíjense bien, recordemos, solo es posible utilizar 0,66 F sub I o 0,6 F sub I si LM es menor o igual que LP, y si LM está entre estos dos valores, 0,6 F sub I por Q sub S, o el sigma de trabajo corregido con el módulo resistente efectivo. Y si L sub M es mayor que L sub C, existe riesgo de pandeo lateral torsional. Ahora bien, fíjense bien la simplificación que voy a hacer. Como LC es muy complejo de calcular, vamos a asumir para todos los efectos que el límite general es LP, y con eso estoy por el lado de la seguridad. Por lo tanto, si mi L sub M es menor que L sub P, significa que no hay riesgo de pandeo lateral torsional y que puedo usar cualquiera de estas tensiones admisibles. ¿Ya? Esa es un poco la idea de lo que busco, ¿no? Entonces, considerando lo complejo que es calcular LC, se supondrá para ambos casos que la longitud límite es igual a LP. Ahora, ¿cómo se calcula esa longitud límite en que el perfil no está afecto a pandeo lateral torsional? Para perfiles T, con estas dos fórmulas, tenemos que darnos con el menor valor de los dos. 640 por el ancho del ala, dividido por la raíz cuadrada del límite elástico al acero, una fórmula, y 1.370.000 por el ancho, por el espesor del ala, dividido por la altura del perfil, por el límite elástico al acero. La dimensión que resulte menor. Y lo que yo tengo que comprobar es que LM sea menor que esta longitud límite. Y si LM no es menor, es mayor, lo que tengo que hacer es empezar a colocar arrastramientos. Por ejemplo, LP son 4 metros y la longitud de la viga son 6 metros. Por lo tanto, la viga está afectada a la torsión. Sin embargo, si yo coloco un arrastramiento central, LM ahora ya no son 6 metros, son 3 metros. Y la longitud límite, LP, era 4 metros. Por lo tanto, en ese caso, basta que yo coloque un arrastramiento central para garantizar que esa viga no va a caer. Ahora bien, mejores noticias todavía. Esa longitud LM, que yo hablé de 6 metros y después hablé de 3 metros, no necesariamente es la longitud entre apoyos o entre arrastramientos, entre apoyos, sino que es una luz, una longitud afecta a pandeo lateral torsional. Es decir, este L sub M puede ser reducido por un factor K sub A que tiene en cuenta la mayor o menor posibilidad que tiene de pandearse un cierto tramo de la viga. ¿Ya? Y eso tiene que ver un poco, o es muy similar a los elementos que están comprimidos. Por ejemplo, cuando tengo un elemento comprimido bien potrado respecto a uno biarticulado. Acá pasa lo mismo. En el tramo que yo estoy considerando puede haber doble curvatura, por lo tanto la parte que se comprime en una zona, después en otra zona se tracciona. Por lo tanto, efectivamente yo puedo reducir la luz afecta a pandeo lateral torsional por un K sub A. O sea, L sub M por K sub A. Pongo el ejemplo nuevamente. Yo tenía una viga de 6 metros y la longitud límite era 4. Por lo tanto, requería arrastramiento central. Pero ¿qué pasa si cuando yo calcule la longitud realmente efectiva afecta a pandeo lateral torsional, que es los 6 metros multiplicado por K sub A, anda que K sub A sea 0,5? Me da que la longitud afecta a pandeo lateral es solo 3 metros y la longitud límite era 4. Por lo tanto, esa viga ni siquiera requiere arrastramiento, porque corregir la longitud afecta a pandeo lateral multiplicando L sub M por K sub A. Ahora, K sub A tiene un límite, porque se calcula como 1 partido por la raíz cuadrada de C sub M, y C sub M es menor o igual que 2,3 siempre, no puede ser mayor que 2,3. Por lo tanto, K sub A es 0,66 por ahí, 0,67. No puede ser menor que ese valor. ¿Ya? Por lo tanto, este ejemplo yo puse a 0,5 solamente para que se entienda la idea, porque el K sub A más pequeñito que puedo tener es del orden de 0,66.
¿Cómo se calcula C sub M? Que aquí está la fórmula para calcular K sub A y corregir la longitud afecta a bandeo lateral torsional. Y es esta la que finalmente calculo, o comparo, mejor dicho, con LP, ¿no? Es esta la que voy a comparar con LP. Y ahí recién voy a tomar decisiones si se necesitan o no se necesitan arrastramientos y cuántos arrastramientos se necesitan. Bueno, aquí está la fórmula para calcular C sub M. Fíjense bien, M1, M2 aparecen aquí en la fórmula. Fíjense bien, M1 y M2 corresponden a los momentos vectores que están estando en el extremo del tramo que yo estoy considerando, que pueden ser entre dos apoyos, entre un apoyo y un arrastramiento, entre dos arrastramientos. Es decir, la luz que tiene posibilidad de pandear lateralmente, que no tiene impedido su desplazamiento. Entonces, M1 y M2 son los momentos vectores que están estando en los extremos de este tramo que yo estoy considerando. Y recuerden siempre, M2 por definición es el mayor momento vector de los dos en valor absoluto. ¿Por qué? Porque este cociente siempre es o bien menor que 1 o a lo más igual a 1. Y el signo que tenga el momento vector, si es negativo o positivo, M1 o M2 da lo mismo, aquí no interesa el signo. El signo de este cociente se considera solamente cuando pasa lo siguiente. M1 y M2, o sea, el cociente, el resultado de este cociente es positivo, independiente de los signos de los momentos, si la flexión produce doble curvatura. Es decir, si existe en el tramo un punto de inflexión. Eso es súper importante porque significa que hay una parte del tramo que se comprime y después en otra parte de la viga es otro el canto que se comprime. Entonces, lógicamente, las posibilidades de inestabilidad se reducen considerablemente. Y M1 dividido por M2 es negativo si la flexión produce curvatura simple, es decir, si no hay punto de inflexión en el tramo. De esa manera se calcula C sub M, que siempre debe ser menos o igual a 2,3, o sea, si esto da 2,5, el valor que tienes que ocupar es 2,3. Calculas K sub A, calculas la longitud efectiva, afecta bandeo lateral torsional y la comparas con la luz límite, ¿no es cierto?, que vimos que era esta, la menor de las dos, la que resulta menor de las dos. Y con eso vas definiendo el número de arrastramiento que vas a ir necesitando. Generalmente se colocan equidistantes. Si la viga tiene 6 y requiere 1, a 3 metros. Si la viga tiene 6 y requiere 2 arrastramientos, 2, 2. Y así sucesivamente. En caso de que requieras más de 2 arrastramientos. Damos algunas consideraciones respecto a K sub A. Fíjense, mira, acá tenemos algunos ejemplos en que K sub A es 1, curvatura simple. Cuando tú tienes una viga con momento vector constante, siempre con momento positivo, K sub A es 1. Cuando tienes una viga con momento vector distinto, pero en el tramo se produce un momento vector mayor que M2, K sub A es 1. En vigas en voladizo, K sub A es 1, que es el caso más desfavorable, ¿no? La situación más desfavorable porque no te permite reducir la longitud afecta a bandeo lateral torsional. Ahora, fíjense bien, ¿cuándo es distinto de 1? Bueno, cuando tienes doble curvatura, aquí el momento positivo significa que la parte de arriba, la sección de arriba del perfil se comprime, y acá el momento negativo significa que la parte de abajo del perfil se comprime. Entonces, las condiciones de estabilidad pasan a ser distintas, ¿no? Y fíjate bien, en este caso es extraño, tengo curvatura simple, igual que acá, ¿no? ¿Por qué tengo que calcular K sub A o por qué me permiten disminuir la longitud afecta a bandeo lateral torsional? Es porque el momento flector se está reduciendo, ¿no? Por lo tanto, los esfuerzos de compresión no son uniformes a lo largo de todo el perfil. Entonces, en este caso, como el momento flector va reduciendo, y yo para efecto de cálculo voy a considerar el momento flector crítico M2, ¿no? Cuando calcule la viga, ¿no? Pero como se va reduciendo el esfuerzo axial, te permiten también calcular un K sub A, que probablemente igual va a ser muy cercano a 1. Vamos ahora a los esfuerzos de corte. ¿Ya? Lo mismo, método clásico, la tensión de trabajo partido por la tensión admisible a corte, tiene que ser menor o igual que 1. La tensión de trabajo a corte tangencial, que es máxima a nivel de la fibra neutra, se calcula con la fórmula de Jurafsky, que está la fórmula general, ¿no? Que es el cortante máximo. O sea, tenemos pega acá primero de calcular cuál es el corte crítico, ¿no? Multiplicado por el momento estático, ya sea del canto comprimido o del canto traccionado respecto del centro de gravedad, dividido por la inercia de la sección respecto al centro de gravedad y el ancho, por el ancho. Ahora, esta fórmula particularizada aproximadamente
a perfiles de sección doble T, nos queda que la tensión tangencial máxima o de trabajo es 1,17 por el cortante dividido por el ancho del alma y lógicamente la tensión admisible tiene que ver con la resistencia a corte del material dividido por un factor de seguridad que aplique en este caso cuando tenemos tensiones tangenciales. Fíjense bien, en el caso de ser un perfil cajón, esta fórmula lo único que cambia ahora es 2T, porque el perfil cajón tiene dos almas, ¿ya? Por lo tanto tengo dos áreas o dos secciones que van a resistir la tensión tangencial que se moviliza a nivel del eje neutro. Por lo tanto, si tengo un perfil cajón, esta fórmula es válida para calcular la tensión de trabajo, pero aquí donde dice T hay que reemplazar por 2T. Fíjense bien, aquí está el diagrama de tensiones de una sección rectangular donde la tensión tangencial es 0 en los extremos y es máxima en el eje neutro, ¿no? Y los perfiles doble T, fíjense bien, tienen el diagrama, ¿no es cierto?, en que tienes una tensión tangencial que cuando termina el ala, aquí cuando vienes bajando, se produce un aumento muy brusco de la tensión tangencial, claro, porque ahora tienes menor área para resistir una misma fuerza, y sigue aumentando hasta hacerse máxima también a nivel del eje neutro. Esto es el diagrama de tensiones tangenciales a nivel de la sección, para una sección rectangular y para un perfil tenemos calculada la tensión de trabajo o tensión tangencial máxima y veamos ahora cuál es la tensión admisible. En general, en el caso de esfuerzos de corte en acero, la tensión admisible es 2/3 de la tensión admisible a flexión o para esfuerzos normales, ¿ya? 0,6 por F sub I por 2/3 me da 0,4 F sub I. Esta es la tensión admisible, ¿no? Y repito, esta es la tensión admisible que tienes que comparar con la tensión de trabajo y ver si verifica o no. Todo lo que hemos hecho hasta el momento es la verificación a nivel del alma del perfil, que es donde se producen las tensiones tangenciales máximas. Vamos ahora a la tensión admisible. En el caso de tensiones tangenciales en acero, la tensión admisible es 2/3 de la tensión admisible por agotamiento en el caso de esfuerzos normales. Si es 0,6 por 2/3 te da 0,4. Por tanto, la tensión admisible es 0,4 F sub I. Esta tensión admisible se calcula, se compara con la tensión de trabajo. El cociente, no sé, dice cociente tiene que ser menor o igual que 1. Acá tenemos cómo se calcula la tensión de trabajo, ya sea para secciones doble T, para secciones rectangulares, etc. Y aquí está la condición de diseño. Pero fíjense bien, no solamente debemos verificar la tensión tangencial a nivel de la fibra neutra, sino que en el caso de perfiles doble T, fíjense bien, los esfuerzos normales que actúan a nivel del ala, de la sección ala, ya no pueden viajar de manera vertical, limpia, ininterrumpida para equilibrarse con la fuerza que tengo en el ala inferior, compresión-contracción, sino que aquí lo que tiene que hacer la fuerza es primero desplazarse hacia la izquierda, bajar y después nuevamente desplazarse hacia la derecha. ¿Cómo es ese viaje? A través de tensiones tangenciales. Por lo tanto, aquí tengo una tensión tangencial igual a 0 y a medida que me voy moviendo hacia la izquierda se va haciendo cada vez mayor esa tensión tangencial hasta hacerse máxima en esta posición. Aquí la tensión tangencial es máxima de trabajo, ¿no? Por lo tanto, también tengo que verificar en el caso de perfiles doble T y en el caso de perfiles cajón, también tengo que verificar la tensión tangencial, que no vaya a ser condicionante del dimensionamiento del perfil, la tensión tangencial que se produce en el ala. Tenemos entonces, fíjense bien, aquí están las fórmulas. Lo que se hace aquí es un corte, ¿ya? Aquí tengo un área que es de X, ¿ya? Estoy hacia adentro, ¿no? A lo largo corté una rebanada de espesor de X. Aquí tengo el espesor E, que es el espesor del ala, por lo tanto ahí tengo el área. Y esa área multiplicada por la tensión tangencial me da la fuerza, ¿no? La fuerza que se desarrolla ahí, ¿no? Y bueno, aplicando sumatoria de tensiones normales, que son las que van a ir viajando, ¿no?, hacia la izquierda, y aplicando conceptos de momento estático y cosas como esa,
aplicando la fórmula de Navier de por medio también, fíjense bien, llego a determinar que la tensión tangencial a una distancia S del extremo libre, la tensión de trabajo, es el cortante que está actuando a nivel de esa sección, el cortante crítico, por I, que es la distancia desde el centro de gravedad al centro de gravedad del ala. Muy fácil de calcular, ¿no? Es H medio menos E medios, ¿no? Partido por la inercia respecto al centro de gravedad de la sección del perfil por S, es decir, donde yo quiera calcular finalmente la tensión. Lógicamente a mí me va a interesar calcular la tensión en este punto, por lo tanto, ¿cuánto va a valer S? Va a ser B mayúscula menos el espesor del alma dividido en 2. Eso me da el valor de S que yo voy a reemplazar acá para calcular la tensión de trabajo. Y esa tensión de trabajo la voy a comparar nuevamente con 0,4 F sub I. Acá está. Aquí está el diagrama. Fíjense bien, aumenta de manera lineal las tensiones tangenciales hasta hacerse máxima en este borde, ¿no? Y ese valor es el que estoy calculando con esta fórmula y el que voy a comparar finalmente con la tensión admisible. Entonces, para temas de esfuerzo cortante, debo comparar tanto o verificar tanto la tensión tangencial del alma como la tensión tangencial en las alas y verificar que sean menores o iguales que la tensión admisible. Y así verificar la compra. Todas las particularidades de los perfiles de acero, en general se utilizan, fíjense bien, atiesadores de rigidez para mejorar la rigidez de la sección y evitar que se produzca, por ejemplo, pandeo del alma, pandeo local del alma. Se utilizan estos atiesadores de rigidez, ¿no? Lo mismo para las alas, ¿no? Evitar que las alas pandeen. También se utilizan en algunos casos atiesadores de carga, porque aquí en los apoyos hay una fuerte compresión diagonal que está viajando fundamentalmente por el alma del perfil. Entonces, como estoy comprimiendo fuertemente el alma del perfil, el alma podría pandear. Para evitar eso y tener una mejor distribución de esa carga diagonal de compresión, se utilizan estos atiesadores de carga que se diferencian de los atiesadores de rigidez por la función que cumplen. Hemos terminado así con lo que son los esfuerzos de corte y los esfuerzos de flexión. Veamos finalmente las deformaciones elásticas. En el caso del acero, el acero no experimenta fluencia, por lo tanto lo único que se calcula es una deformación elástica instantánea. Fíjense bien, bueno, acá hay algunos ejemplos de la importancia que tiene, especialmente, por ejemplo, en puentes de ferrocarril, en que no podemos permitirnos que el descenso, cuando pasa el tren, sea un descenso más allá de un cierto valor que se considera admisible. Imagínense, si el puente se deforma mucho, prácticamente se convierte en una rampa de lanzamiento, ¿no? Y el tren que circula a alta velocidad podría descarrilar, ¿no? De ahí la importancia que tiene el tema de las deformaciones, más bien temas funcionales, ¿no? Hay que cumplir con ciertos límites, ¿no? Y bueno, para poder comparar con esos límites hay que calcular la deformación que experimenta la viga o el sistema estructural en función de las cargas que estén actuando. Entonces, fíjense bien, acá es muy simple, la deformación elástica instantánea es un coeficiente alfa que depende del tipo de apoyos que tiene la viga, por ejemplo, una viga simplemente apoyada o bien potrada, y además el sistema de cargas, si es una carga puntual, si es una carga triangular, uniformemente repartida, etc. ¿ya? Ese es el coeficiente alfa, que sostiene de tablas, ¿no? Donde tú puedes tener los coeficientes alfa. Lo que puedes hacer es mirar la clase, la lección de flexión en madera, donde ahí especifico y hablo en detalle de los coeficientes de deformación elástica. El momento solicitante, que es el momento donde yo quiero calcular el descenso, ¿ya? L es la luz del elemento, E es el modo de elasticidad del acero, I es la inercia de la sección referida al centro de gravedad de la sección. Con eso calculo la deformación elástica y la comparo con estas deformaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de deformaciones que podrían ser consideradas como admisibles. Fíjense bien, vigas de un puente ferroviario, 1 partido por 1000.
Es decir, por cada metro de longitud se permite como máximo que la viga se deforme 1 milímetro. Vigas que soportan cielos estucados, 1 partido por 350, o sea, la tercera parte, ¿no? ¿Sí? O te permite, más que la tercera parte, te permite 3 veces más de deformación que en el caso del puente ferroviario. ¿Ya? Entonces así se calculan las deformaciones en acero con esta ecuación y se compara con flechas que se consideran admisibles desde el punto de vista de la funcionalidad. Realicemos una síntesis. En este video has aprendido la metodología de cálculo que aplica en el dimensionamiento de elementos estructurales de acero solicitados a fricción simple y corte, considerando riesgo de inestabilidad local y general. Además, has aprendido a determinar las deformaciones elásticas como consecuencia de la fricción. Corresponde ahora que ejercites estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarlos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.